Cuando fui a recoger a mi esposa y a mi madre del aeropuerto, solo mi madre estaba allí. ¿Dónde está Ana? Pregunté. Y mi madre solo me arrastró hacia el estacionamiento. Todavía está en Somalia. Santa Catarina es una ciudad en México. Quería pasar un tiempo lejos de ti y de su trabajo. Pero mi esposa literalmente se sentó en el suelo del baño mientras yo hacía mis necesidades porque quería pasar más tiempo juntos. ¿Por qué? Bueno, Miguel, si quieres saber, me cortó. Ana y yo encontramos este encantador retiro de terapia solo para mujeres. Finalmente está enfrentando ese trauma de la universidad que nunca te contó. Esa noche, tomé mi laptop y busqué un retiro para mujeres hasta que mis ojos ardieron por la luz azul. Nada. Y cuando le envié un mensaje a Ana, sus respuestas fueron breves, casi formales. Estoy bien, Miguel. Te amo. Nunca había hablado así. Nunca me llamó Miguel. Revisé sus cosas buscando alguna señal de dónde podría estar. Y cuando abrí su armario, mi sangre se heló. Casi todos los cajones estaban llenos, excepto el cajón de sus tangas. Más de 100 tangas de Victoria's Secret completamente desaparecidos. Mis manos temblaban cuando llamé a mi madre. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué está vacío el cajón de ropa interior de mi esposa, mamá? Tartamudeó. Claramente no esperaba que yo viera eso. Bueno, Miguel, es un país caluroso. No quería tener una infección urinaria. Tomó lo que necesitaba. ¿Tomó 100 pares de ropa interior para evitar una infección urinaria? Mi voz se quebró. Basta de juegos. ¿Dónde está mi esposa? Está eligiendo extender su estadía. Necesita este tiempo. Colgué y supe que algo estaba muy mal. El trayecto a la estación de policía fue de 10 minutos, pero lo hice en 5. El oficial era un hombre grande con una insignia de la bandera del orgullo, sus dedos manchados con glaseado de dona. Mientras explicaba que mi esposa estaba desaparecida, el oficial bostezó. «Señor, ¿su madre tiene mensajes de su esposa?» «Sí, pero es una adulta tomando sus propias decisiones. No podemos investigar a alguien que se toma unas vacaciones». En cuestión de minutos, me encontré tocando la puerta de mi madre, y ella salió con una sonrisa. «Oye, estaba a punto de enviarte un mensaje. Ana me dijo que está dispuesta a llamarte hoy, pero solo si prometes mantener la calma». 20 minutos después, mi teléfono sonó desde un número desconocido. La voz de Ana llenó mi oído, pero algo se sentía extraño. «Hola, Miguel», dijo, y mi estómago se hundió. Nunca me llamó Miguel. Siempre era Mike o cariño o amor. «Estoy bien. Necesitas darme espacio. No sé cuánto tiempo estaré fuera. Solo confía en mí, porque el retiro está ayudando enormemente». Su risa vino después, ese hermoso sonido del que me enamoré. Pero llegó después de 2 segundos de silencio, como si alguien hubiera presionado reproducir en una grabación de su voz. «Ana, ¿qué cenamos la noche antes de que te fueras?» Necesitaba escuchar algo que solo ella sabría. Hubo una pausa demasiado larga antes de que dijera. «Estoy enfocada en sanar ahora mismo». Cuando comencé a disparar preguntas rápidamente, mi madre arrancó el teléfono tan violentamente que tropecé hacia atrás. «Devuélveme el teléfono». Me lancé hacia adelante, pero ella se apartó, y entonces lo vi. Un brazalete Cartier en su muñeca, donde solía estar su viejo brazalete de plata. Mis ojos viajaron hacia sus zapatos, Louis Vuitton. Mi madre, que recortaba cupones, ahora usaba zapatos que costaban más que nuestra hipoteca. Prácticamente me echó de su casa, pero no me fui a casa. Los padres de Ana vivían a 40 minutos, y siempre habían sido como segundos padres para mí. Pero cuando llegué a su casa, había un Rolls Royce en la entrada donde solía estar su viejo Hyundai. La madre de Ana abrió la puerta con diamantes que nunca había visto antes. «Miguel, qué sorpresa». Su sonrisa era demasiado brillante, demasiado forzada. «¿Dónde está Ana?» «¿Has sabido de ella?» La empujé para entrar en la casa. Muebles nuevos, televisor nuevo, todo mejorado. Su padre estaba sentado en un sillón de cuero que probablemente costaba más que mi auto. No me miró a los ojos. «Tu hija está desaparecida y estás aquí sentado en el lujo». Mi voz se quebró. «No está desaparecida», dijo su madre en voz baja. ¿Sabías qué le pasó?» Su padre finalmente levantó la vista con lágrimas en los ojos. «No es así. Está siendo cuidada. Tiene una nueva vida ahora». «¿Dónde está?» Se miraron. «No podemos decírtelo». Eso fue parte del acuerdo. Salí tambaleándome de allí, mi visión borrosa. Conduje de regreso a la casa de mi madre, estacioné en la calle y acampé en mi auto. Tan pronto como se fue a la mañana siguiente, usé la llave de repuesto que escondía bajo una roca para entrar. Algo me dijo que revisara su armario. El suelo estaba lleno de bolsos. Chanel, Hermès, bolsos con etiquetas aún puestas que valían más que mi auto. Encontré recibos de joyas que sumaban más que su ingreso anual. Estaba fotografiando todo cuando escuché la puerta del garaje abrirse. La puerta principal se cerró de golpe y me quedé helado. Mi madre estaba en la entrada, su rostro blanco. «¿Dónde está Ana?» Estaba prácticamente gritando. Su rostro se desmoronó por un segundo. «Miguel, no entiendes». Fue la única manera. ¿La única manera de qué? «¿Dónde está mi esposa?» Abrió la boca, las lágrimas comenzaron a caer. «Miguel, por favor, no te enojes». Su rostro pasó de blanco a rojo. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras repetía esas mismas palabras, como si eso pudiera hacer que todo estuviera bien. No podía sentir nada más que este enfoque frío y agudo cortando cada otra emoción. Ella intentó tocar mi brazo, pero retrocedí. Le dije que tenía una oportunidad para contarme todo ahora mismo, o iría al FBI, a la policía estatal, a todas las autoridades que pudiera encontrar. Eso la rompió. Se derrumbó en el suelo justo allí en su pasillo, sollozando tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. Las palabras salieron entre jadeos. Ana no estaba en México. Nunca lo estuvo. Mi madre había ayudado a organizar que Ana fuera a algún lugar por una oportunidad, algo que ayudaría a todos financieramente. Sentí mi estómago caer. Hace 3 meses, una mujer se acercó a mi madre en su salón. La mujer estaba bien vestida, profesional, y tenía una propuesta sobre retiros exclusivos de bienestar para mujeres. Dijo que pagaban tarifas de recomendación por traer a las candidatas adecuadas. Las tarifas eran enormes, como nada que mi madre hubiera visto antes. La mujer le mostró estados de cuenta bancarios de otras madres que habían participado.
páginas de depósitos que parecían imposibles. Mi madre siguió hablando más rápido, intentando explicar cuán legítimo parecía todo. La mujer dijo que era completamente voluntario, que las mujeres eran mimadas y bien cuidadas, viviendo en lujo mientras trabajaban como compañeras de bienestar para clientes ricos. Elegían extender sus estadías porque el estilo de vida era increíble. Mi madre se convenció de que era real, porque necesitaba dinero desesperadamente, después de algunas malas inversiones que nunca me contó. Me sentí enfermo escuchando esto. Cada palabra lo empeoraba. Cuando exigí saber dónde estaba Ana realmente, mi madre dijo que no sabía la ubicación exacta. Todo se organizó a través de mensajes encriptados, y la mujer que la reclutó sacó su teléfono con manos temblorosas y me mostró un contacto etiquetado como coordinadora de bienestar. Desplacé los mensajes. Todos eran vagos, solo confirmaban fechas y pagos. Nada específico sobre ubicaciones o lo que Ana estaría haciendo realmente. Mis manos también temblaban mientras sacaba mi propio teléfono. Abrí la aplicación de grabación de voz y la sostuve donde mi madre pudiera verla. Le pregunté directamente, claramente, cuánto dinero recibió por enviar a mi esposa a un lugar desconocido. Ella miró el teléfono, luego a mí, y vi su rostro cambiar al darse cuenta de cómo sonaba esto en voz alta. $15,000 por adelantado. Prometieron más después bonos por cada mes que Ana se quedara. Mi madre comenzó a llorar de nuevo, diciendo que pensó que era legítimo, que Ana había aceptado todo. La corté. Ana nunca habría aceptado algo así sin decírmelo, a menos que la presionaran o le mintieran. El rostro de mi madre me dijo que había tenido ese mismo pensamiento antes, pero lo apartó porque el dinero era demasiado bueno. No podía quedarme allí ni un segundo más. Tomé las fotos que había sacado de los bolsos de diseñador y los recibos, y salí mientras mi madre me gritaba. Mi auto aún estaba encendido en su entrada. Me subí y comencé a conducir, sin un destino real, solo lejos de allí. Todo mi cuerpo temblaba. Saqué mi teléfono y busqué una línea directa contra el tráfico de personas. El primer resultado tenía un número. Llamé mientras intentaba mantener el auto estable en la carretera. Todo salía en un torrente. Palabras tropezando unas con otras mientras explicaba que Ana había desaparecido. La historia del retiro falso. La confesión de mi madre. Los $15,000. Los artículos de lujo apareciendo en la casa de todos. Una voz de mujer llegó, tranquila y constante. Dijo que su nombre era Valeria Gómez, y me pidió que me calmara y comenzara desde el principio. Intenté organizar mis pensamientos. Ella hizo preguntas específicas sobre la línea de tiempo, cuándo se fue Ana, cuándo cambió el dinero de manos, si Ana tenía alguna manera de comunicarse libremente. Le conté sobre la extraña llamada telefónica, cómo Ana me llamó Miguel en lugar de Mike, cómo su risa sonaba grabada. Valeria se quedó en silencio por un momento después de que terminé. Luego explicó que lo que estaba describiendo podría ser tráfico laboral, tráfico sexual o control coercitivo, dependiendo de lo que le dijeran a Ana y lo que realmente estaba pasando con ella. Los bienes de lujo que iban a los familiares eran señales clásicas. Era un esquema que usaba incentivos financieros para asegurarse de que todos guardaran silencio. Las familias se involucraban en mantener el secreto porque ya habían tomado el dinero y lo habían gastado en cosas que no podían devolver. Sentí que no podía respirar. Valeria siguió hablando, su voz constante y profesional. Dijo que lo más importante ahora era que necesitaba documentar todo sin confrontar a nadie más todavía. Si esto era una operación organizada, podrían mover a Ana o cortar toda comunicación si se sentían amenazados. Tenía que pensar estratégicamente en lugar de emocionalmente, aunque cada parte de mí quería conducir a donde estuviera Ana y derribar la puerta. La voz de Valeria cortó mi pánico y me dijo que me detuviera en un lugar seguro porque necesitábamos hacer un plan ahora mismo. Encontré un estacionamiento de una gasolinera y puse el auto en parque mientras mis manos temblaban en el volante. Ella explicó que confrontar a alguien más o aparecer en ubicaciones al azar podría hacer que quien tuviera a Ana la trasladara o cortara todo contacto completamente. Necesitaba documentar todo lo que había encontrado, sin dejar que nadie supiera lo que estaba haciendo. Me guió para configurar una carpeta en mi teléfono, donde pudiera mantener toda la evidencia organizada, y me dijo que respaldara todo en una cuenta en la nube, que ellos no pudieran acceder. Mi cerebro se sentía como si se moviera a través del lodo, pero me obligué a concentrarme en sus instrucciones en lugar del miedo que me carcomía el estómago. Valeria dijo que necesitaba presentar un informe a la policía estatal en lugar de volver con los policías locales, porque tenían muchos más recursos para casos que cruzaban las líneas estatales. Me dio un número directo para una unidad de detectives que manejaba casos de tráfico y coerción. Lo escribí en una servilleta del compartimiento de mi guantera porque mi teléfono estaba casi muerto. Me hizo prometer no confrontar a mi madre ni a los padres de Ana nuevamente, hasta que las autoridades estuvieran involucradas, porque ya les había dado una pista de que estaba investigando cosas. Después de colgar, me quedé en ese estacionamiento durante 20 minutos, solo mirando la servilleta con el número de teléfono. Conduje a casa mientras el sol comenzaba a ponerse, y mi apartamento se sentía equivocado y vacío, sin las cosas de Ana por todas partes. Conecté mi teléfono y abrí mi laptop, y comencé a revisar todo lo que tenía. Las fotos de los bolsos de diseñador y los recibos de mi madre ocupaban una carpeta completa. Tenía capturas de pantalla de cada mensaje de texto extraño que Ana envió que no sonaba como ella. Había grabado mi conversación con mi madre en mi teléfono cuando admitió lo de los $15,000. Tenía grabaciones de los padres de Ana hablando sobre el acuerdo y diciendo que ella tenía una nueva vida ahora. Abrí un documento y comencé a escribir todo lo que pasó desde que recogí a mi madre en el aeropuerto. El cajón de tangas vacío, el brazalete Cartier, el Rolls Royce en la entrada, el rostro de mi madre cuando encontré los bolsos. Cada detalle entró en la línea de tiempo con fechas y horas lo más preciso que podía recordar. Mis ojos ardían por mirar la pantalla, pero seguí porque Valeria dijo que la documentación era lo más importante ahora. Alrededor de la medianoche, tenía todo organizado en carpetas con etiquetas y respaldos guardados en 3 lugares diferentes. Apenas dormí, y cuando sonó mi alarma a las 7:00,
Tomé la servilleta con el número del detective y llamé antes de que pudiera pensarlo demasiado. El teléfono sonó 4 veces antes de que alguien contestara y dijera que era la unidad de investigación criminal de la policía estatal. Pedí la unidad de detectives que manejaba casos de tráfico y me transfirieron 2 veces. Finalmente la voz de un hombre se escuchó y dijo que su nombre era el detective Vargas. Comencé a explicar sobre Ana y el retiro falso y el dinero que iba a nuestras familias. No me interrumpió ni una vez. Hizo preguntas sobre la línea de tiempo y las cantidades financieras, y si tenía alguna documentación. Le conté sobre toda la evidencia que había organizado, y dijo que los pagos a los familiares combinados con la comunicación controlada eran señales de alerta graves. Dijo que quería abrir un expediente, y me pidió que enviara todo lo que tenía a una dirección de correo electrónico segura que me dio. Mis manos temblaban nuevamente, pero esta vez se sentía diferente porque alguien finalmente estaba escuchando y tomando esto en serio. Después de enviar el correo a Detective Vargas, volví a mi laptop y abrí nuestra cuenta de almacenamiento en la nube compartida. Ana y yo la usábamos para documentos fiscales y fotos, pero nunca había revisado realmente todas las carpetas. Hice clic en archivos aleatorios, hasta que encontré algo llamado formulario de ingreso de bienestar en una carpeta que no reconocí. El PDF tenía un logotipo genérico en la parte superior, que parecía venir de un sitio web de plantillas. La primera página preguntaba cosas normales sobre historial médico, alergias y medicamentos, pero la segunda página preguntaba sobre el estado de la relación y si tenía deudas o obligaciones financieras. Había preguntas sobre mi sistema de apoyo y si alguien notaría si estuviera ausente por un periodo prolongado. Todo se sentía extraño de una manera que no podía explicar del todo, pero me revolvió el estómago. La última sección del formulario trataba sobre la confidencialidad, y decía que los participantes acordaban no compartir detalles sobre la ubicación del retiro o los demás asistentes con nadie fuera del programa. Estaba escrito en ese lenguaje legal que suena oficial y te hace sentir que estarías en problemas por romper las reglas. Todo parecía diseñado para aislar a las personas de sus vidas normales y hacerles sentir que no podían contar lo que realmente estaba pasando. Guardé copias del formulario en mi carpeta de evidencia y lo envié a Detective Vargas de inmediato. Abrí nuestras cuentas bancarias en mi laptop y comencé a revisar las transacciones más cuidadosamente de lo que nunca lo había hecho. 2 días antes de que Ana se fuera de viaje, hubo un retiro de efectivo de $3,000 de nuestra cuenta de ahorros. Ella nunca mencionó haber sacado tanto dinero, y normalmente hablábamos de cualquier cosa por encima de unos cientos. Seguí desplazándome y descubrí que había pagado el saldo total de su tarjeta de crédito el mismo día. Siempre llevábamos un pequeño saldo en esa tarjeta porque la tasa de interés era baja y ayudaba a nuestro puntaje crediticio. Pagarla completamente justo antes de irse no tenía sentido a menos que alguien le hubiera dicho que lo hiciera. Llamé a Valeria de nuevo y le conté sobre el retiro de efectivo y el pago de la tarjeta de crédito. Estuvo en silencio por un segundo antes de decir que esas eran tácticas comunes en situaciones coercitivas. A veces, las personas que dirigen estas operaciones decían a las mujeres que necesitaban llegar sin deudas o que ganarían dinero que requería comenzar con una pizarra financiera limpia. Esto creaba una presión psicológica donde la persona sentía que ya había invertido demasiado para retroceder. Los $3,000 en efectivo probablemente fueron a quien estuviera dirigiendo las cosas como una especie de tarifa de entrada o depósito. Mi pecho se sentía apretado al darme cuenta de que Ana había sido manipulada para prepararse para esto sin saber realmente a qué se estaba inscribiendo. Valeria dijo que podía conectarme con alguien que podría ayudar más directamente con el lado legal de las cosas. Me dio el nombre de una fiscal adjunta llamada Sofía Méndez, que trabajaba en casos relacionados con fraude y coerción. Valeria dijo que Sofía era muy buena rastreando crímenes financieros y podía solicitar citaciones para registros bancarios para seguir el rastro del dinero. Escribí el número de Sofía y llamé a su oficina de inmediato. La persona que respondió dijo que Sofía estaba en la corte, pero me devolvería la llamada en unas pocas horas. Dejé mi número y un mensaje diciendo que Valeria de la línea directa contra el tráfico me había referido por un caso que involucraba posible coerción y fraude. Mientras esperaba que Sofía me llamara, me di cuenta de que necesitaba más ayuda que solo las autoridades. El sistema legal se movía lentamente y necesitaba a alguien que pudiera rastrear de dónde venía todo este dinero ahora mismo. Busqué en línea investigadores privados que se especializaran en crímenes financieros y encontré a un tipo llamado Diego Salazar que tenía buenas reseñas y experiencia con casos de fraude. Llamé a su oficina y expliqué la situación básica sobre la desaparición de mi esposa y los artículos de lujo apareciendo en las casas de los familiares. Diego dijo que podía rastrear las compras hasta quien las financió mucho más rápido que esperar a que las citaciones pasaran por el sistema judicial. Su tarifa era de $200 por hora, lo que me hizo estremecer, pero ya no me importaba el dinero. Le di la información de mi tarjeta de crédito y le envié copias de todos los recibos y fotos que tenía de los artículos de diseñador. Dijo que comenzaría a trabajar en ello de inmediato y tendría alguna información preliminar dentro de 48 horas. Diego me llamó la tarde siguiente y dijo que había comenzado con las boutiques donde mi madre compró todas las cosas de diseñador. Les mostró fotos de los recibos que había tomado y sacaron las grabaciones de seguridad de esas fechas. La gerente de la tienda Chanel le permitió ver las grabaciones en su oficina trasera y vio a mi madre entrar con una mujer que parecía tener unos 40 años, bien vestida, cabello rubio recogido en un estilo profesional. Pasaron unos 20 minutos mirando bolsos y la mujer rubia pagó todo con una tarjeta de crédito corporativa, sin siquiera mirar el total. Diego dijo que la mujer acompañó a mi madre hasta un SUV negro con vidrios polarizados en el estacionamiento y se fueron juntas. Obtuvo tomas claras de la placa del SUV
y del rostro de la mujer desde 3 ángulos diferentes de cámara. El mismo patrón apareció en la joyería y en la boutique de zapatos. La misma mujer, el mismo sub negro, la misma tarjeta corporativa pagando por todo mientras mi madre solo observaba. 2 días después, Diego llamó nuevamente con una actualización que me hizo caer el estómago. Había rastreado la tarjeta de crédito corporativa hasta una empresa fantasma registrada en Delaware llamada Soluciones de Bienestar Holístico, LLC. Cuando buscó la empresa en línea, no encontró casi nada excepto un sitio web súper básico, con fotos de archivo de mujeres haciendo yoga y recibiendo tratamientos de spa. La sección de servicios tenía descripciones vagas sobre retiros de bienestar y consultoría de estilo de vida, pero sin ubicaciones reales ni información de contacto más allá de un correo electrónico genérico. La empresa había sido registrada hace 3 años y tenía registros públicos mínimos. Diego dijo que esto era una gran bandera roja, porque las empresas legítimas de bienestar querían publicidad y presencia en línea, pero esta parecía diseñada para permanecer invisible. Me reuní con Sofía en su oficina en el centro y llevé toda la evidencia que Diego había recopilado. Ella esparció las fotos y documentos sobre su escritorio y asintió como si hubiera visto esta configuración exacta antes. Explicó que las empresas fantasma eran muy comunes en este tipo de operaciones porque creaban una distancia legal entre las personas que realmente dirigían las cosas y lo que sucedía en el terreno. La empresa fantasma podía alquilar propiedades, contratar personal y mover dinero mientras los verdaderos organizadores permanecían ocultos detrás de capas de papeleo. Sofía dijo que había trabajado en casos donde estos frentes operaban durante 5 o 6 años antes de que las autoridades finalmente los cerraran, porque eran muy buenos para parecer legítimos en el papel. Sacó casos similares en su computadora y me mostró cómo los patrones coincidían. Compañías falsas de bienestar, pagos por referencias a familiares, comunicación controlada con las víctimas. Mi caso no era único, y eso de alguna manera lo empeoraba. Sofía dijo que podía usar la evidencia de Diego para solicitar citaciones aceleradas para los registros bancarios de mi madre y cualquier documentación relacionada con soluciones de bienestar holístico. Me advirtió que el proceso legal normalmente tomaba semanas o meses, pero estábamos avanzando más rápido de lo normal debido a los claros indicadores de tráfico. Coerción financiera, reclutamiento familiar, comunicación controlada. Estos eran todos signos de libro de que algo depredador estaba ocurriendo. Necesitaba que tuviera paciencia mientras las citaciones pasaban por los canales adecuados, porque si arruinábamos el proceso legal ahora, todo el caso podría desmoronarse más tarde. Le dije que entendía, pero la paciencia parecía imposible cuando Ana estaba allá afuera en algún lugar, siendo referida como un sujeto en los mensajes de texto de alguien. Esa noche, llamé a Diego y le pregunté si me ayudaría a buscar en la casa de mi madre más cuidadosamente mientras ella estaba en el trabajo. Sabía que ya habíamos encontrado los recibos y bolsos, pero algo me decía que había más escondido en algún lugar. Diego estuvo de acuerdo, y nos encontramos en su casa la mañana siguiente después de que la vi salir para su turno en el salón. Revisamos todo lentamente y metódicamente esta vez. Diego revisó dentro de las cubiertas de los libros y debajo de los muebles, mientras yo revisé su habitación. Abrí su armario y comencé a revisar los bolsillos de las chaquetas y las cajas de zapatos. En la esquina trasera, detrás de sus abrigos de invierno, encontré una carpeta encajada entre 2 cajas de almacenamiento. Dentro había correos electrónicos impresos discutiendo la compensación por referencias y las expectativas de la línea de tiempo. Había un contrato con membrete de Soluciones de Bienestar Holístico sobre estructuras de pago para referencias exitosas. Y escondido en la parte trasera de la carpeta estaba un teléfono desechable barato que nunca había visto antes. Encendí el teléfono desechable y mis manos comenzaron a temblar mientras desplazaba los mensajes de texto. Todos eran sobre organizar reuniones y confirmar pagos, pero luego encontré mensajes específicamente sobre Ana. Uno de hace 3 semanas decía que la integración inicial había ido sin problemas. Otro de hace 2 semanas confirmaba que el primer pago había sido procesado. El más reciente de hace 4 días me hizo sentir enfermo. Decía que el sujeto está cumpliendo y adaptándose bien a la estructura del programa. Mi esposa fue llamada sujeto como si fuera parte de algún experimento. Como si no fuera una persona con un nombre y una vida y un esposo que la amaba. Tuve que dejar el teléfono porque mi visión se estaba nublando. Diego puso su mano en mi hombro y me dijo que respirara. Sacó su cámara y comenzó a fotografiar todo. La carpeta, cada página de los correos electrónicos y el contrato. Cada mensaje de texto en el teléfono desechable. Tomó fotos del registro de llamadas del teléfono y la lista de contactos. Se aseguró de capturar todo desde múltiples ángulos con iluminación clara. Cuando terminó, cuidadosamente puso todo de vuelta exactamente como lo encontramos. Carpeta en el mismo lugar detrás de los abrigos. Teléfono desechable guardado en la misma posición. Explicó que necesitábamos dejar que las autoridades manejaran la incautación real de esta evidencia para que fuera admisible en la corte. Si lo tomábamos nosotros mismos o perturbábamos demasiado la escena, un abogado defensor podría argumentar que fue manipulada o plantada. Odiaba dejarlo allí, pero entendí. Llamé a mi madre desde mi auto antes de que siquiera saliéramos de su vecindario. Respondió alegremente preguntando qué pasaba, y la corté de inmediato. Le dije que sabía sobre el teléfono desechable y la carpeta en su armario. Sabía sobre el contrato con Soluciones de Bienestar Holístico y los mensajes de texto que llamaban a Ana un sujeto. Se quedó completamente en silencio por unos 10 segundos. Luego comenzó a llorar y dijo que podía explicar. Le dije que necesitaba decidir ahora mismo si iba a cooperar con la investigación o enfrentar cargos como cómplice de lo que le estaba pasando a Ana. Mi voz sonaba fría y apenas la reconocí. Siguió llorando y diciendo que nunca quiso que las cosas llegaran a esto. Le dije que Sofía Méndez quería reunirse con ella y necesitaba traer la carpeta y el teléfono desechable. Después de una larga pausa, aceptó. La reunión ocurrió 2 días después en la oficina de Sofía. Mi madre apareció luciendo como si no hubiera dormido, sus ojos rojos e hinchados.
Puso la carpeta y el teléfono desechable en el escritorio de Sofía sin que se lo pidieran. Sofía grabó todo mientras mi madre comenzaba a hablar. Admitió que una mujer llamada Carolina se había acercado a ella en el salón hace unos 4 meses. Carolina dijo que trabajaba para una empresa que organizaba retiros exclusivos de bienestar para mujeres y pagaban tarifas de recomendación por traer a las candidatas adecuadas. Mi madre dijo que Carolina preguntó específicamente por Ana después de ver fotos en el teléfono de mi madre. Carolina dijo que Ana sería perfecta como compañera de bienestar para clientes ricos en retiros de lujo. El pago fue descrito como increíble y el trabajo supuestamente era solo ser una entrenadora de estilo de vida y asistente de spa. Mi madre recibió $15,000 por adelantado con promesas de más dinero, mientras Ana permaneciera más tiempo en el programa. Mi madre seguía insistiendo en que pensó que era un trabajo real de hospitalidad. Dijo que Carolina le mostró folletos y testimonios de otras mujeres que habían trabajado como compañeras de bienestar. Carolina explicó que el secreto era necesario porque los clientes eran celebridades y personas ricas que valoraban su privacidad. Mi madre se convenció de que era una oportunidad legítima porque habíamos estado luchando financieramente y quería ayudar. Sofía escuchó todo y tomó notas. Luego señaló que los enormes pagos, el teléfono desechable, la empresa fantasma y la comunicación controlada debieron haber sido señales de alerta obvias de que algo estaba muy mal. Los trabajos legítimos no requerían ese nivel de secreto, ni pagaban ese tipo de dinero por referencias. Mi madre comenzó a llorar de nuevo y dijo que ahora lo entendía, pero para cuando comprendió qué estaba pasando realmente, Ana ya se había ido y el dinero ya estaba gastado. Sofía se inclinó sobre su escritorio y miró a mi madre a los ojos. Explicó que había 2 caminos posibles ahora mismo. Mi madre podía cooperar completamente con la investigación, proporcionar cada detalle que sabía, testificar si era necesario, y potencialmente evitar la cárcel con libertad condicional y restitución, o podía negarse a ayudar, y Sofía presentaría cargos por conspiración para cometer tráfico y fraude, lo que conllevaba tiempo de prisión significativo. Las manos de mi madre temblaron mientras tomaba un pañuelo. Preguntó cuánto tiempo tenía para decidir, y Sofía dijo que necesitaba una respuesta ahora mismo, en este minuto, porque cada hora que pasaba era otra hora que Ana permanecía en esa situación. Mi madre asintió y dijo que cooperaría, que les contaría todo. Sofía sacó un formulario de declaración formal y comenzó a escribir todo lo que mi madre decía. Todo el proceso tomó casi 2 horas. Mi madre describió a la mujer llamada Carolina en detalle, el salón donde se conocieron, las promesas exactas hechas sobre el puesto de compañera de bienestar. Proporcionó los números de teléfono, direcciones de correo electrónico e información de cuentas bancarias para cada pago que recibió. Cuando Sofía preguntó si mi madre tenía alguna idea de dónde estaba Ana realmente, mi madre negó con la cabeza y comenzó a llorar de nuevo. Dijo que Carolina nunca le dijo la ubicación, solo que era doméstica y que Ana estaba segura y feliz. Diego me llamó la mañana siguiente mientras miraba mi café, incapaz de tomarlo. Dijo que había estado revisando la declaración de mi madre toda la noche y encontró algo importante. La empresa fantasma, Soluciones de Bienestar Holístico, tenía un patrón de alquilar propiedades a corto plazo en varios estados. Las comercializaban como experiencias de bienestar inmersivas para pequeños grupos de mujeres. Diego encontró registros de propiedades y acuerdos de alquiler que coincidían con los detalles de registro de la empresa. Una propiedad destacaba porque estaba actualmente activa a unas 2 horas de distancia en una zona rural fuera de la ciudad. El arrendamiento estaba bajo el mismo nombre de la empresa fantasma y había sido alquilado por 6 meses consecutivos, lo cual era inusual para un retiro de bienestar a corto plazo. Le dije a Diego que iba a subir a mi auto ahora mismo para conducir allí. Dijo que esperara, que necesitábamos hablar con Sofía primero, pero ya estaba tomando mis llaves. Entonces Valeria llamó como si supiera lo que estaba planeando. Dijo que ir a esa propiedad solo era lo peor que podía hacer. Si esto era una operación organizada como sospechábamos, aparecer allí alertaría que alguien estaba investigando. Podrían mover a Ana a otro lugar, a algún lugar que nunca encontraríamos, o podrían lastimarla si pensaban que ella me había dado alguna pista. Quería gritar que no podía quedarme sentado sabiendo que Ana podría estar a 2 horas de distancia, pero la voz de Valeria se mantuvo tranquila y firme. Dijo que necesitábamos profesionales que supieran cómo manejar estas situaciones, que tuvieran los recursos y la capacitación para intervenir de manera segura. Sofía estuvo de acuerdo con Valeria cuando la llamé después. Dijo que la policía local no tendría la jurisdicción ni los recursos para este tipo de caso, especialmente si cruzaba las líneas estatales como Diego sospechaba. En cambio, conocía a alguien en investigaciones de seguridad nacional que se especializaba en operaciones organizadas de fraude y tráfico. Su nombre era Javier Luna, y había manejado casos que involucraban redes que movían mujeres bajo falsos pretextos. Sofía lo llamó mientras yo estaba sentado en su oficina, mi pierna temblando tan fuerte que la silla chirriaba. El agente Luna llegó 3 horas después con una carpeta y una laptop. Era más joven de lo que esperaba, tal vez a finales de los 30, con gafas y una manera tranquila de hablar que de alguna manera me hizo sentir que realmente entendía la urgencia. Revisó cada pieza de evidencia que teníamos, las fotos de artículos de lujo, los recibos, la investigación de propiedades de Diego, la declaración de mi madre, los textos extraños de Ana. Hizo preguntas que mostraban que estaba pensando en esto como un panorama más amplio, no solo sobre Ana, sino sobre cuántas otras mujeres podrían estar involucradas. Después de 2 horas de revisión, dijo que nuestro caso tenía múltiples indicadores de una operación más grande. Las empresas fantasma, la estrategia de reclutamiento familiar, la comunicación controlada, las propiedades en múltiples estados. Esto no era solo alguien aprovechándose de Ana. Era una red, probablemente con múltiples personas dirigiéndola, probablemente con más víctimas que solo mi esposa. El agente Luna explicó que su equipo necesitaría tiempo para construir un caso sólido antes de tomar acción,
Tenían que coordinarse con otras agencias, obtener órdenes judiciales, establecer vigilancia y documentar todo cuidadosamente para que la acusación se mantuviera. Pregunté cuánto tiempo tomaría, y dijo que al menos una semana, tal vez 2. Sentí mi pecho apretarse porque cada día que Ana pasaba allí era otro día de lo que sea que le estuvieran haciendo. Pero Luna dijo que si se movían demasiado rápido y la operación se alertaba, todos los involucrados se dispersarían y podríamos nunca encontrar a Ana ni a ninguna de las otras mujeres. Prometió que se moverían lo más rápido posible mientras lo hacían bien. Tuve que confiar en él, porque no tenía otra opción. La semana siguiente fue la más larga de mi vida. El equipo de la agente Luna estableció vigilancia en la propiedad que Diego había encontrado. No me permitieron acercarme, lo cual tenía sentido, pero también me hacía sentir inútil. Luna me llamó cada 2 días con actualizaciones. Su equipo observó la propiedad desde la distancia, usando cámaras de largo alcance y otros equipos que no entendí completamente. Vieron mujeres entrando y saliendo, pero siempre con miembros del personal presentes. Las mujeres nunca salían solas, nunca iban a ningún lado sin alguien acompañándolas. Vestían ropa deportiva a juego que parecía costosa, como si estuvieran en un spa de lujo. La propiedad en sí era una casa grande con piscina y jardines paisajísticos, rodeados por cercas de privacidad. Desde afuera, parecía exactamente lo que afirmaba ser, un retiro de bienestar exclusivo. Pero el movimiento controlado de las mujeres, la supervisión constante, la falta de cualquier actividad independiente, todo apuntaba a algo mucho más oscuro bajo la superficie. El agente Luna me pidió que fuera a su oficina para ver fotos de vigilancia. Las extendió sobre una mesa de conferencias, docenas de imágenes tomadas desde varios ángulos y distancias. Me preguntó si podía identificar a Ana en alguna de ellas. Me incliné sobre la mesa, estudiando cada foto cuidadosamente, mi corazón latiendo con fuerza. Las mujeres vestían ropa similar, con el cabello recogido en coletas o moños. Las imágenes estaban tomadas desde lo suficientemente lejos como para que los rasgos faciales no fueran claros. Señalé a una mujer que tenía la altura y complexión de Ana. La forma en que se movía en la foto, una cierta inclinación de su cabeza parecía familiar, pero no podía estar seguro. La resolución no era lo suficientemente buena, y no había visto a Ana en semanas. Le dije a Luna que creía que podría ser ella, pero no podía jurarlo. Asintió y dijo que estaba bien, que estaban construyendo el caso con evidencia más allá de solo la identificación. Pero no saber con certeza si era mi esposa en esas fotos me hizo sentir enfermo. Sofía llamó con una actualización sobre la investigación financiera. Los registros bancarios citados para mi madre y los padres de Ana habían llegado, y lo que revelaron fue más grande de lo que cualquiera esperaba. Los pagos no venían de una sola fuente. Múltiples empresas fantasma habían hecho depósitos en sus cuentas, todos dentro del mismo periodo de tiempo. Diego rastreó esas empresas y descubrió que todas estaban controladas por el mismo pequeño grupo de personas a través de una red de LLCs registradas en diferentes estados. La operación era sofisticada, diseñada para ocultar el rastro del dinero y dificultar la conexión de todo con las personas que realmente lo dirigían. Los registros financieros mostraban que esta red había estado operando durante al menos 3 años con pagos yendo a docenas de personas diferentes que probablemente habían referido a otras mujeres, al igual que mi madre había referido a Ana. Sofía dijo que la magnitud de la operación significaba que esto era mucho más grande que solo mi esposa. Podría haber docenas de víctimas, tal vez más. Mi teléfono vibró con un texto del número de Ana. Lo tomé tan rápido que casi lo dejó caer. El mensaje decía que estaba muy bien y que me llamaría pronto, que me extrañaba y me amaba. Pero el tono estaba mal otra vez. Demasiado formal, demasiado cuidadoso. No sonaba como Ana en absoluto. Respondí preguntándole qué apodo tenía para mí cuando empezamos a salir. Algo que solo ella sabría. La respuesta llegó 10 minutos después, evitando completamente mi pregunta. Decía que estaba enfocada en su viaje de bienestar ahora mismo y que explicaría todo cuando llamara. Miré mi teléfono, mis manos temblando. Esto confirmaba lo que ya sabía, pero no quería creer. Alguien más estaba controlando su comunicación, entrenándola en sus respuestas, asegurándose de que dijera las cosas correctas para evitar que yo presionara demasiado. Llamé a Valeria y le conté sobre el intercambio de textos. Dijo que esto era realmente útil porque nos daba una oportunidad para enviar mensajes que podrían ayudar a Ana sin revelar lo que sabíamos. Valeria me ayudó a redactar una respuesta que sonara de apoyo y no amenazante, pero que le diera a Ana una apertura para señalar si necesitaba ayuda. Respondí diciendo que la amaba y que estaba aquí cuando estuviera lista para volver a casa sin presión ni juicio. Dije que solo quería que estuviera segura y feliz y que podía contarme cualquier cosa. Valeria dijo que si Ana tenía algún control sobre sus respuestas, podría encontrar una manera de incluir una señal o pista, o si estaba monitoreada, el mensaje al menos le haría saber que no estaba enojado ni la abandonaba. De cualquier manera, mantenía la línea de comunicación abierta sin alertar a quien controlaba su teléfono de que estábamos construyendo un caso contra ellos. La mañana siguiente, el agente Luna llamó con noticias que hicieron temblar mis manos. Su equipo había estado observando la propiedad y notó un aumento en la actividad. Rastrearon entregas de comida de alta gama, ropa de cama adicional y equipo de salón siendo traídos. Cuando revisaron las redes sociales y las aplicaciones de mensajería encriptadas, encontraron referencias a un fin de semana de bienestar que comenzaba en 3 días. Varias mujeres nuevas estaban programadas para llegar, lo que significaba que múltiples víctimas potenciales estarían presentes al mismo tiempo. El agente Luna explicó que esta era exactamente la oportunidad que necesitaban para intervenir con justificación legal y máximo impacto. El plan era simple, pero requería un tiempo perfecto. Inspectores de cumplimiento de códigos y de salud aparecerían sin previo aviso para realizar inspecciones rutinarias de la propiedad. Esto les daba autoridad legal para entrar y entrevistar a cualquier persona presente sin necesidad de una orden judicial.
Si encontraban evidencia de coerción, fraude o tráfico durante esas entrevistas, podrían cerrar la operación de inmediato y hacer arrestos. El agente Luna me explicó cada detalle, y podía decir que había hecho este tipo de cosas antes. Su voz se mantuvo tranquila y profesional, pero escuché un toque de emoción cuando habló de finalmente atrapar a estas personas. Pregunté si podía estar allí, tal vez esperar en un auto cerca o algo por el estilo, y el agente Luna lo rechazó rápidamente. Dijo que mi presencia podría complicar las cosas legalmente, y podría hacer que Ana se sintiera presionada si me veía antes de que estuviera lista. Lo odiaba, pero lo entendí. Prometió que los defensores de víctimas estarían en el lugar para asegurarse de que las mujeres fueran tratadas con respeto y cuidado, no como criminales o sospechosas. Fue entonces cuando Valeria habló y dijo que quería ser voluntaria como una de las defensoras. Tenía la capacitación y la experiencia, y ya conocía el caso de Ana. El agente Luna estuvo de acuerdo de inmediato. Los 3 días esperando la operación fueron peores que las 2 semanas anteriores enteras. Apenas dormí más de unas pocas horas cada noche. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba a Ana en esa propiedad, preguntándome si sabía que venía ayuda o si había perdido la esperanza. No podía concentrarme en nada en el trabajo, y eventualmente solo tomé los días libres. Mi apartamento se sentía demasiado pequeño y demasiado silencioso. Mantuve mi teléfono conmigo cada segundo. Encendí el televisor, pero no podía seguir lo que pasaba en la pantalla. Intenté leer, pero abandoné después de mirar la misma página durante 20 minutos. Alrededor del mediodía, me obligué a comer algo, pero la comida no sabía a nada y se asentó pesada en mi estómago. Caminé de la cocina a la sala de estar al dormitorio, y de regreso, desgastando la alfombra. Cada vez que mi teléfono vibraba, con una llamada o texto de spam, lo tomaba tan rápido que casi lo dejaba caer. Las horas pasaban lentamente sin noticias de nadie. Sabía que el agente Luna dijo que tomaría tiempo, que tenían que realizar las inspecciones cuidadosamente y entrevistar a todos los presentes, pero no saber qué estaba pasando era una tortura. Seguí imaginando escenarios, la mayoría malos. ¿Y si Ana no estaba allí? ¿Y si la habían movido cuando sintieron que algo estaba mal? ¿Y si estaba allí pero se negaba a irse? ¿Y si la operación salía mal y alguien resultaba herido? Intenté apartar esos pensamientos, pero seguían volviendo. Finalmente, a las 6:30 de esa noche, mi teléfono sonó con el número del agente Luna. Respondí antes de que terminara el primer timbre. Su voz llegó clara y pude escuchar alivio en ella cuando dijo que habían entrado con éxito en la propiedad y encontraron a 12 mujeres presentes. Ana era una de ellas. Estaba físicamente segura, dijo, aunque emocionalmente afectada por todo lo que estaba pasando. Estaban llevando a todas las mujeres a una ubicación segura con defensores de víctimas que las ayudarían a entender que ahora estaban seguras y podían tomar sus propias decisiones sobre qué seguía. Sentí mis piernas debilitarse y tuve que sentarme en el suelo. Ana estaba segura. Después de semanas de no saber, de temer lo peor, realmente estaba segura. Pregunté dónde estaba y dije que podía estar allí en minutos, pero el agente Luna me detuvo. Explicó que Ana necesitaba tiempo con los defensores primero para procesar lo que había pasado y entender que ahora tenía autonomía. Presionar para verla demasiado pronto, incluso con las mejores intenciones, podría sentirse como más presión y control cuando acababa de escapar de una situación construida exactamente sobre eso. Quería discutir, pero sabía que tenía razón. Ana había sido controlada y manipulada durante semanas. Lo último que necesitaba era que yo apareciera y le pusiera demandas, incluso si esas demandas venían del amor. Así que acepté esperar y pedí a la agente Luna que por favor se asegurara de que ella supiera que estaba pensando en ella. 3 horas después, Valeria llamó. Su voz fue suave cuando dijo que había pasado tiempo hablando con Ana, quien estaba procesando muchas emociones y confusión sobre todo lo que pasó. Valeria explicó que Ana había confirmado la historia básica. Mi madre la había reclutado con promesas de un retiro de bienestar de lujo, donde ganaría dinero como consultora de estilo de vida para mujeres ricas. La propuesta hacía que sonara como una oportunidad exclusiva, casi como ser una conserje personal o entrenadora de estilo de vida. Ana pensó que estaría ayudando con servicios de spa, dando consejos sobre moda y bienestar, tal vez coordinando eventos. El dinero que prometieron era significativo, suficiente para ayudar con nuestras finanzas y la situación de mi madre. Ana había querido sorprenderme con los ingresos y no se dio cuenta de lo mal que estaban las cosas hasta que ya estaba allí. Valeria dijo que a Ana le dijeron que el secreto era necesario porque los clientes eran mujeres de alto perfil que valoraban su privacidad por encima de todo. La comunicación controlada supuestamente era para ayudarla a enfocarse en el programa sin distracciones externas. Al principio, el trabajo parecía legítimo, solo saludar a los clientes y ayudar con actividades de bienestar. Pero gradualmente, las expectativas cambiaron. Le pidieron que pasara más tiempo con los clientes uno a uno, que se vistiera de maneras específicas, que fuera más físicamente afectiva. Cada límite se empujaba un poco más lejos, siempre con explicaciones que hacían que sonara normal y profesional. Para cuando Ana se dio cuenta de lo que realmente se esperaba, se sentía atrapada. Ya había cruzado líneas con las que no estaba cómoda. Su familia había tomado dinero, y todos seguían diciéndole que esto era parte del trabajo al que había accedido. Ana le dijo a Valeria que quería hablar conmigo, pero necesitaba 1 o 2 días para trabajar con consejeros primero. Estaba lidiando con la vergüenza por lo que pasó y la confusión sobre cómo terminó en esa situación. Valeria dijo que
Ana seguía diciendo que debería haberlo sabido mejor, debería haber visto las banderas rojas, debería haberme dicho desde el principio. Valeria me aseguró que esta era una respuesta normal para alguien que había pasado por lo que Ana experimentó, que la autocrítica era común incluso cuando la persona era claramente una víctima de manipulación. Dijo que los consejeros estaban ayudando a Ana a entender que nada de esto era su culpa, que había sido deliberadamente engañada por personas que sabían exactamente cómo explotar la confianza y la presión financiera. Pedí a Valeria que por favor le dijera a Ana algo de mi parte, que la amaba y no la culpaba por nada de esto, que esperaría todo el tiempo que necesitara. Valeria dijo que lo transmitiría de inmediato, y que Ana estaba en una casa segura con personas vigilándola todo el tiempo. La instalación tenía consejeros disponibles día y noche, y Ana podía quedarse allí todo el tiempo que necesitara para sentirse segura y comenzar a trabajar en todo. Valeria prometió mantenerme actualizado sobre cómo estaba Ana y cuándo podría estar lista para hablar directamente. 2 horas después de colgar con Valeria, mi teléfono sonó con el número del agente Luna. Comenzó a hablar antes de que siquiera pudiera decir hola, su voz cargada de energía como si hubiera estado esperando compartir noticias. Habían arrestado a 4 personas esa mañana que dirigían toda la operación, incluyendo a la mujer que reclutó a mi madre en el salón. Los cargos eran serios, fraude y lavado de dinero con seguridad, y estaban presionando por cargos de promoción de la prostitución también. El agente Luna dijo que los cargos de tráfico aún estaban siendo examinados por los fiscales porque la definición legal era complicada, pero tenían suficiente evidencia para encerrar a estas personas por años. De cualquier manera, explicó que la operación funcionaba encontrando mujeres a través de sus familiares, personas que estaban luchando con dinero o deudas. Los reclutadores se acercaban a alguien como mi madre y presentaban esta oportunidad que sonaba completamente legítima, hablando de retiros de bienestar y consultoría de estilo de vida para clientes ricos que valoraban su privacidad. Lo hacían sonar exclusivo y profesional, mostrando testimonios falsos y estados bancarios manipulados de otras familias que supuestamente se habían beneficiado. Una vez que tenían a un familiar a bordo, esa persona convencía a la mujer para que fuera, usando su confianza y relación para hacer que pareciera seguro. Las mujeres eran informadas de que estarían ayudando con servicios de spa, dando consejos sobre moda y bienestar, tal vez planeando eventos para clientes ricos. El dinero prometido siempre era significativo, suficiente para hacer una diferencia real para familias con presión financiera. Cuando las mujeres llegaban a estas propiedades, todo parecía agradable al principio, exactamente como un retiro de lujo. Pero luego las expectativas comenzaban a cambiar gradualmente, tan lentamente que era difícil precisar cuándo las cosas cruzaban una línea. Se les pedía que pasaran más tiempo uno a uno con los clientes, que se vistieran de maneras específicas, que fueran más físicamente afectivas durante las sesiones. Cada límite se empujaba un poco más lejos con explicaciones que hacían que sonara normal y profesional, como si esto fuera solo parte del trabajo de hospitalidad de alta gama. El agente Luna dijo que las mujeres seguían adelante con esto a través de varias tácticas trabajando juntas. Se les cobraba por sus habitaciones de lujo y la ropa de diseñador que les daban, acumulando deudas que les decían que pagarían con su trabajo. Pero los grandes pagos que les habían prometido seguían retrasándose o reduciéndose, siempre con alguna excusa sobre horarios de clientes o procesamiento de pagos. Para cuando las mujeres se daban cuenta de lo que realmente se esperaba de ellas, ya habían cruzado límites de los que se sentían avergonzadas, y esa vergüenza hacía más difícil pedir ayuda o admitir lo que estaba pasando. Además, sus familias habían tomado dinero, y todos seguían diciéndoles que este era el trabajo al que habían accedido, que solo necesitaban cumplir con su compromiso. La presión familiar era enorme porque los parientes como mi madre habían recibido efectivo y artículos de lujo, y tenían un interés financiero en que las mujeres continuaran. La voz de la agente Luna se volvió más baja cuando explicó esa parte, como si supiera cuánto dolería escuchar. Más tarde esa tarde, Sofía llamó y me explicó el lado legal de todo, dijo. Casos como este existían en un área gris complicada porque técnicamente las mujeres habían consentido ir inicialmente. Habían firmado documentos y acordado participar, pero ese consentimiento se basaba en mentiras sobre lo que realmente implicaba el trabajo. Y una vez que estaban allí, el consentimiento se mantenía a través de presión y manipulación en lugar de libre elección. La fiscalía se estaba enfocando en el reclutamiento fraudulento, los esquemas financieros que creaban deudas y dependencia, y la forma en que la operación aislaba deliberadamente a las mujeres de sus sistemas de apoyo. Sofía explicó que probar cargos de tráfico requería mostrar fuerza, fraude o coerción. Y aunque el fraude era claro, la coerción era más difícil de demostrar legalmente porque las mujeres no estaban físicamente impedidas de irse. Pero la manipulación financiera y la presión familiar creaban barreras psicológicas que eran tan efectivas como puertas cerradas. 3 días pasaron lentamente mientras esperaba noticias sobre hablar con Ana. No podía concentrarme en nada. No comía mucho. Solo mantenía mi teléfono conmigo cada segundo. Cuando Valeria finalmente llamó para decir que había arreglado una llamada telefónica, mis manos comenzaron a temblar tanto que casi dejé caer mi teléfono. Valeria me advirtió que la voz de Ana podría sonar diferente, que el trauma cambia a las personas, y necesitaba estar preparado para eso. La llamada llegó a través del teléfono de Valeria con Ana en la línea, y en el segundo que escuché su voz, supe que Valeria tenía razón sobre que sonaba diferente. La voz de Ana salió pequeña y cansada, nada como la manera confiada en que solía hablar. Comenzó a llorar casi de inmediato, y trató de explicar qué pasó, cómo terminó quedándose, incluso cuando quería irse.
Las palabras salían entre sollozos, y podía escuchar su lucha por superarlo. Ana dijo que realmente pensó que nos estaba ayudando financieramente, que mi madre había hecho que sonara como una oportunidad increíble y legítima que resolvería nuestros problemas de dinero. Había querido sorprenderme con los ingresos para mostrarme que podía contribuir de una manera importante. Para cuando se dio cuenta de lo que estaba realmente pasando, se sentía como si no pudiera decírmelo porque ya había hecho cosas de las que estaba avergonzada. Ya había cruzado líneas que la hacían sentir sucia. Le dije que parara, que nada de esto era su culpa, que le habían mentido y manipulado por personas que sabían exactamente qué estaban haciendo. Dije que lo único que me importaba era que ahora estaba segura, que todo lo demás podíamos resolverlo juntos. Ana lloró más fuerte y dijo que no estaba segura de cómo volveríamos de esto, si nuestro matrimonio podría sobrevivir a lo que pasó. Su voz se quebró cuando dijo que se sentía como mercancía dañada, como si nunca podría mirarla de la misma manera. Tuve que ser honesto con ella y decir que no sabía qué seguía tampoco, que esto era un territorio nuevo para ambos. Pero le dije que quería apoyar su sanación como ella necesitara, que si necesitaba espacio y tiempo separados, lo respetaría, y si quería intentar terapia de pareja eventualmente, también estaba dispuesto a hacer eso. Dije que lo más importante era que ella mejorara y se sintiera segura de nuevo, y podíamos resolver el resto mientras avanzábamos. Ana dijo que necesitaba quedarse en el programa de la casa segura por un tiempo más, y trabajar con consejeros antes de que pudiera siquiera pensar en nuestro futuro juntos. Estaba lidiando con un trauma serio, y necesitaba descubrir quién era fuera de esta experiencia, antes de que pudiera estar en cualquier tipo de relación. Le dije que entendía y que le daría el espacio que necesitara. La llamada terminó y me quedé mirando mi teléfono probablemente por una hora. Durante las semanas siguientes, me lancé a ayudar con el caso legal porque me daba algo concreto en qué enfocarme además del apartamento vacío. Comencé a ver a un terapeuta 2 veces por semana para procesar todo lo que había pasado. Sofía me mantenía actualizado sobre la fiscalía, y cada actualización me hacía enojar más con las personas que habían hecho esto. La evidencia era lo suficientemente fuerte como para que los principales organizadores enfrentaran un tiempo de prisión serio. Tenían registros financieros, testimonios de múltiples víctimas y toda la documentación que Diego había recopilado. Sofía explicó que los fiscales estaban construyendo casos por fraude, lavado de dinero y coerción. La cooperación de mi madre se convirtió en una parte clave del caso. 3 semanas después de que todo salió a la luz, se reunió con Sofía y acordó declararse culpable de conspiración para cometer fraude. Tuvo que devolver los $15,000 que recibió, además de testificar contra los organizadores. El acuerdo le dio libertad condicional, en lugar de tiempo en prisión y consejería obligatoria. Cuando Sofía me habló del acuerdo de culpabilidad, tuve sentimientos encontrados porque parte de mí quería que mi madre enfrentara consecuencias más duras, pero otra parte sabía que su testimonio ayudaría a condenar a las personas que realmente dirigían la operación. Los padres de Ana también tuvieron que devolver sus regalos y proporcionar declaraciones detalladas para la fiscalía. No fueron acusados penalmente porque estuvieron menos directamente involucrados que mi madre, pero tuvieron que vivir sabiendo que habían sido parte de la explotación de su hija. El padre de Ana me llamó una vez durante este tiempo y se derrumbó llorando por teléfono. Seguía diciendo que pensó que estaba ayudándonos financieramente y no entendía lo que realmente estaba pasando. No encontré mucha simpatía para él. Las semanas pasaron lentamente y me enfoqué en el trabajo y la terapia, y en ayudar al equipo de Sofía como pudiera. Les di acceso a todas las cuentas de Ana y nuestros documentos compartidos. Les expliqué la línea de tiempo de cuando las cosas comenzaron a parecer extrañas. Proporcioné referencias de carácter para Ana para mostrar que no era alguien que normalmente guardara secretos o tomara decisiones impulsivas. 2 meses después de la operación, Valeria llamó y dijo que Ana quería reunirse conmigo en persona. Organizamos encontrarnos en una cafetería que era terreno neutral, con el consejero de Ana presente. Llegué temprano y me senté en una mesa de esquina mirando la puerta. Cuando Ana entró, mi respiración se detuvo porque se veía tan diferente. Estaba más delgada y había ojeras bajo sus ojos, pero también había algo nuevo en la forma en que se comportaba, una especie de fuerza que no había estado allí antes. Su consejero se sentó en una mesa cercana, dándonos privacidad, pero lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario. Ana se sentó frente a mí y solo nos miramos por un momento. Comenzó a hablar y yo escuché. Hablamos durante 2 horas sobre todo lo que había pasado. Ana explicó la manipulación psicológica en detalle y tuve que obligarme a no interrumpir. Describió cómo el programa normalizó lentamente cosas que deberían haber sido grandes banderas rojas. Comenzaron con actividades legítimas de bienestar como yoga y meditación. Luego introdujeron la idea de proporcionar compañía a mujeres ricas solitarias. Luego las expectativas de compañía comenzaron a cambiar. Cada paso parecía lo suficientemente pequeño como para que se convenciera de que estaba bien. La presión financiera de nuestras familias la hacía sentir que tenía que continuar porque mi madre y sus padres contaban con el dinero. Habían dejado claro cuánto significaban los pagos para ellos. Ana dijo que se sentía atrapada entre decepcionar a todos y hacer cosas que la hacían sentir enferma. Intentó irse 2 veces, pero le recordaron la deuda que debía por las acomodaciones de lujo. Dijeron que su familia tendría que devolver todo si rompía su contrato antes de tiempo. Ella sintió que no podía decírmelo, porque ya había cruzado líneas de las que estaba avergonzada, y pensó que nunca la perdonaría. Alcancé su mano al otro lado de la mesa y le dije que nada de esto era su culpa. Ella retiró su mano suavemente y dijo que necesitaba que entendiera algo importante. Había presentado una solicitud de separación temporal para que pudiera tener espacio legal y emocional para sanar. No estaba diciendo que nuestro matrimonio había terminado.
pero necesitaba tiempo para reconstruir su sentido de sí misma y autonomía sin sentir que tenía que actuar o cumplir con las expectativas de nadie. Los documentos de separación ya estaban presentados. Me sentí como si me hubieran golpeado, pero me obligué a mantener la calma. Le dije que entendía y que respetaría cualquier límite que necesitara. Acordamos comunicarnos a través de su consejero por ahora. Tal vez podríamos intentar terapia de pareja en unos meses, si ella se sentía lista. Asintió y se levantó para irse. La vi salir con su consejero y me quedé allí solo con mi café frío. 4 meses después del rescate de Ana, el juicio para los principales organizadores finalmente ocurrió. El juzgado estaba lleno de víctimas y sus familias. Ana testificó a través de un enlace de video con el apoyo de Valeria y su consejero, sentados justo al lado de ella fuera de cámara. Me senté en la galería viendo su rostro en la pantalla mientras describía lo que pasó. Habló clara y calmadamente sobre el proceso de reclutamiento y la manipulación gradual. Explicó cómo usaban la presión familiar y la coerción financiera para mantener a las mujeres obedientes. Detalló las tácticas psicológicas que usaban para hacer que las mujeres sintieran que habían elegido todo libremente. Verla testificar fue una de las cosas más difíciles que había hecho, pero estaba tan orgulloso de su valentía. Los abogados defensores intentaron argumentar que las mujeres habían consentido y eran libres de irse en cualquier momento. Los fiscales destruyeron ese argumento con evidencia de las trampas de deudas y la presión familiar y la comunicación controlada. Mostraron cómo la operación apuntaba sistemáticamente a mujeres vulnerables a través de familiares de confianza. Después de 3 semanas de testimonio, el jurado deliberó durante 2 días. Los 4 organizadores fueron condenados por múltiples cargos. La audiencia de sentencia ocurrió una semana después. El juez les dio sentencias de prisión que iban de 5 a 12 años. El juez señaló específicamente la naturaleza depredadora del reclutamiento a través de familiares y la manipulación psicológica involucrada. Dijo que la operación había causado un trauma severo a docenas de mujeres y destruido familias. Cuando se leyeron las sentencias, sentí una extraña mezcla de satisfacción y vacío, porque Ana aún estaba ausente, y el tiempo de prisión para estas personas no deshacía lo que le pasó. 6 meses después de que terminó el juicio, recibí un texto de Ana preguntando si quería encontrarme para tomar un café en el lugar al que solíamos ir los domingos por la mañana. Mis manos temblaron mientras respondía que sí. Ella ya estaba sentada en nuestra vieja mesa cuando llegué, viéndose diferente de maneras que no podía nombrar del todo. Más delgada tal vez, pero también más sólida de alguna manera, como si estuviera ocupando espacio en lugar de disculparse por existir. Hablamos durante casi 2 horas sobre cosas pequeñas al principio. Su nuevo trabajo en una librería donde podía elegir su propio horario y nadie conocía su historia. Mencionó la posibilidad de intentar terapia de pareja si estaba interesado, pero dejó claro que no estaba lista para vivir juntos todavía y necesitaba seguir construyendo su propia vida primero. Le dije que entendía y que haría lo que ella necesitara. Programamos nuestra primera sesión de consejería para la semana siguiente. La oficina de consejería olía a lavanda y las sillas eran demasiado blandas, pero nuestro terapeuta no nos dejó escondernos detrás de palabras educadas. Ana habló sobre aprender a reconocer cuando estaba actuando para alguien más, en lugar de ser honesta sobre lo que quería. Hablé sobre cómo había confundido protegerla con controlarla, cómo había tomado decisiones pensando que sabía qué era lo mejor sin preguntar. El trabajo fue más difícil de lo que esperaba porque significaba admitir que había contribuido a un entorno donde Ana sentía que tenía que complacer a todos. Íbamos cada semana y a veces Ana lloraba y a veces yo lo hacía y a veces solo nos sentábamos allí sintiéndonos incómodos. Aprendí que amar a alguien significaba apoyar sus elecciones incluso cuando esas elecciones no me incluían de la manera que quería. Ana comenzó a descubrir quién era fuera de ser la esposa, hija o víctima de alguien. Nuestro futuro aún era incierto, y no sabíamos si terminaríamos juntos o separados, pero lo enfrentábamos con honestidad en lugar de suposiciones, con límites en lugar de obligaciones, y con un cuidado genuino por el bienestar del otro, en lugar de solo seguir los movimientos.